¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días a todos. Bueno, ingeniera, Ingeniero. Buen día, eh, ingeniero. Hoy vamos a ver ejemplos de aplicación de la derivada, así que les voy a pedir que vayan apuntando los conceptos y fórmulas. Por ejemplo, la primera que tenemos acá es la tasa o razón promedio de variación. Luego tenemos tasa de variación, que es directamente la derivada, y luego van a copiar el primer ejemplo. Ya, entonces vayan haciendo ese apunte. ingeniera, ¿qué le ponemos de título? Derivada de aplicación. Ejemplos de aplicación. Ejemplos de aplicación de la derivada. Inge, una pregunta, ¿es un tema aparte de que estábamos haciendo o a continuación? Es a continuación. Está bien, gracias. No hay por qué. Disculpe, ¿qué título era? ¿Perdón? ¿Qué título era? Ejemplos de aplicación de la derivada.
Ingeniero, la pantalla. Muy bien, voy a ir a la pizarra. Un ratito más, ingeniero, ya estoy acabando. Ya, 2 minutos más. ¿El ejemplo igual lo copiamos? ¿O solamente la fórmula?
La pizarra de Ingeniera, la pantalla se salió. Bien, tenemos acá las dos fórmulas primeras que vamos a conocer. En este caso, la tasa o razón promedio o media de variación. Cuando en la pregunta te pida determine la tasa o razón promedio de variación, tendríamos que aplicar este cociente, ¿sí? Si en la pregunta sería, determine la tasa de variación, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que acá es una tasa promedio, pero en la segunda solamente es tasa de variación. Y para la tasa o razón de variación solamente te pide hacer la derivada de la función, que también eso equivaldría a resolver el límite de toda esta expresión anterior. Bien, entonces para esto nos están dando un ejemplo, habla respecto a un físico. Nos dice que un físico descubre que cuando cierta sustancia se calienta, la temperatura media en grados Celsius después de T minutos está definida por la siguiente función para T que va de 0 a 5. T en este caso nos hace referencia al tiempo. El inciso A nos dice calcular la tasa media de cambio o variación de esta función en el intervalo de tiempo de 4 a 4.41. En el inciso B me dice calcular la tasa de variación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para el inciso A, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Para el inciso A, ¿qué me dice? La media de variación. Tasa media de variación. Entonces sería primera o segunda. ¿La primera? La segunda. Es la primera. En la segunda solamente me dice encontrar la tasa de variación, que sería con la segunda fórmula. Bien, voy a volver a copiar esta función que tenemos acá al otro lado. Entonces, para el inciso A, que de t es igual 30t más 6 por la raíz de t más 8. ¿Ya? Entonces, aquí nos pide determinar la tasa media de variación, que sería g de t más h menos g de t, dividido esto entre h. ¿Cómo determinamos en este caso la variable h? H es un incremento. Ya, en este caso me están dando un intervalo, voy a anotar acá el intervalo, inicia en 4 y termina en 4.41. Entonces, en este caso, estamos empezando en un tiempo t igual a 4, y acá llegaríamos a obtener t más h igual a 4.41. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto vale el incremento? H es el incremento. ¿Cómo obtengo el incremento? Sencillo. Como ya conozco límite inferior, límite superior en un intervalo, nada más hay que restar 4.41 menos 4. Entonces, ¿cuánto vale H? 41. 0,41. 0,41, ¿sí? 0,41. Muy bien, entonces fíjense, la fórmula es sencilla. Acá para reemplazar yo necesito primero evaluar quién es la función g de t más h. Ya conozco, por un lado, está aquí, ¿sí? G de t más h. Entonces, donde yo vea la variable t, voy a reemplazar primero por 4.41. Entonces, g de t más h, en este caso, vale 4.41. Reemplazamos en la función. Donde veamos el valor de t, reemplazamos por 4.41 más 6, la raíz de 4.41 más 8. Entonces, les voy a pedir que hagan cálculos. Y mirando otra vez a la fórmula, necesitamos determinar g de t. En este caso, g de t
t vale 4. Evaluamos en la misma función cuando t vale ahora 4. 6 por la raíz de 4 más 8. Entonces necesito que hagan cálculos y ya sabemos cuánto vale h. H es el incremento, ¿verdad? Decimales, ¿no? Sí, por favor. La 30 entre paréntesis 4 sale 12. ¿La primera o la segunda? La primera, ¿Cuánto le sale? 12. 2. 12. ¿Exacto? Ajá, exacto. No creo. Es que parece 12 y que yo es. No, sale 152.9. A mí me Ese es sale más eso. creíble. A ver, Sí, revise. está bien, ingeniero. Ahí va. 152. Creo. 100. 52.9. Ya. Ese es más creíble. Disculpe, licenciada, ¿este es cálculo o física? Cálculo. Ah, ya, gracias. Estamos viendo aplicaciones de la derivada. 140, ingeniero, salió el otro. En el segundo 140. 140 está ahí. Ya, muy bien. Reemplazamos entonces la fórmula. Y h sabemos que vale 0,41. Entonces, finalmente, ¿cuánto le sale esto? Treinta y 31,46 me salió, ingeniero. Sí, está bien. Muy bien, 31,46. Bien, esa sería entonces la tasa promedio de variación. Ahora en el inciso B, nos pide determinar la tasa de variación, tasa o razón de variación. Que simplemente es la derivada. Necesitamos derivar la función y al final nos pide que evaluemos en un tiempo de 4. En este caso no nos dice si está en segundos o minutos. Bien, por lo tanto, primero derivamos. ¿Cuál sería la derivada de la función? Derive. 30. ¿Ya? 1 dividido 6. 1 dividido entre 2 raíz de t. ¿Sí? Esto cancelaría, acá nos va a quedar 3. Entonces tendríamos 30 más 3 sobre la raíz de t. La derivada de cualquier número es 0. Bien, por lo tanto, evaluamos. Cuando t vale 4, 30 más 3 sobre la raíz de 4, entonces sería 30 más 3 medios, 63 medios. 63 mil, sí. Este sería el valor de la tasa de variación. ¿Bien? Entonces, terminen de copiar. Ya hemos terminado nuestro primer ejercicio. Bien, 2 minutos para terminar de copiar y luego pasamos al siguiente ejemplo.
al siguiente Un ratito. subtítulo. Un ratito más, por favor. Un minuto más. Bien, a continuación solamente a manera de que ustedes puedan hacer un pequeño repaso de qué son los incrementos. Es sencillo determinar el incremento en un intervalo. También es denotado con delta de X. Ya, entonces yo les voy a pedir que hagan un cálculo para estos 4 ejemplos que estoy anotándolos acá. Si bien conocemos el intervalo como límite inferior, ya empieza en este caso en 0.5 y terminaría en 2.5. De entrada, este vendría a ser el valor de t o el valor de x, ¿ya? Y este resultado ya sería sumando el incremento, que normalmente pueden ver en los libros, se denota como x más delta de x, es decir, el delta de x sería el incremento, o también es lo mismo que decir x más h. Entonces, para determinar el delta de x, que es el incremento, o el valor de h, simplemente ustedes anotan límite superior, el que está a la derecha, 2.5, quiero que hagan en su calculadora, menos el límite inferior, 0.5. ¿Cuánto vale el incremento? 2. Muy bien. En el siguiente ejemplo, si x empieza en 1.5 y acá termina en 2, ¿qué significa? ¿Cuánto vale el incremento? 0,5. 0,5. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Negativo. Negativo, ingeniero. No, positivo. ¿Estamos bien? El mayor. Positivo. Ya, ¿cuánto sería? 0.5. 0,5. Muy bien. ¿Cuánto vale el incremento acá? Menos 1,5. Menos 1,5. 5. Muy bien. Lo mismo aquí. Superior menos el inferior. Como este caso es negativo, usamos paréntesis.
Sí, por fórmula es menos siempre. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1. Sí, muy bien. Esa es la idea de incrementos. Superior menos inferior. No se olviden. Inge, pero sería -1, creo. Sí, -1. Menos por menos, así también. Menos uno. Se quedó con el signo de la cantidad mayor. Sí, correcto. Está muy bien, -1. ¿Ya? 2 minutitos para terminar de copiar esto para sus apuntes y luego voy a mostrarles la guía de avance para que copien la siguiente fórmula. Copien toda la primera parte, las fórmulas de velocidad, rapidez, aceleración y el ejemplo 2. Les voy a dar unos 3 minutos para terminar de copiar todo eso y luego empezamos a resolver el ejemplo 2. Solo hasta el ejemplo 2, ingeniero. Sí, está el ejemplo 2.
Luis en la pantalla. Bien. Bien, ya copiaron el ejercicio. Vamos a... Bueno, en este ejemplo nos habla de la corriente que se mide en amperes. En un circuito eléctrico está definida por... Voy a anotar acá en la pizarra directamente. Corriente es igual a 100 dividido entre la resistencia. No sé, ingeniero. ¿Mi pantalla? No, ahora sí, lo que está escribiendo. Ya, gracias. Bien, entonces la función es respecto de la corriente, que es igual al cociente 100 dividido entre la resistencia, y la resistencia está medida en ohmios. Calcular la tasa de cambio o variación de la corriente con respecto a la resistencia cuando la resistencia toma el valor de 20 ohmios. Entonces, simplemente me pide hacer tasa de cambio o variación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tasa de cambio o variación? ¿En cuál de las dos situaciones estamos? ¿A o B? En B. B. En B. En B. ¿Ya? Entonces, simplemente tendríamos que derivar la corriente con respecto a la resistencia y posteriormente evaluar. ¿Cuál es la derivada entonces de la corriente? Podríamos decir derivada de la corriente con respecto a la resistencia. ¿Cuál es la derivada? Vamos, ¿cuál es la derivada? Se olvidaron. ¿Es un cociente? Claro, es un cociente. Ah, entonces es una constante sobre una función. Exacto. Entonces sería menos 100 R y luego R al cuadrado. Bien, entonces nos quedaría menos 100 dividido entre R cuadrado. R cuadrado. Evaluamos cuando la resistencia vale 20 ohmios, entonces sería 100 dividido entre 20 al cuadrado. ¿Sí? Y esa sería la razón de cambio o tasa de cambio de variación. Ejemplo 3. Vamos a anotar otro ejemplo. Si se conoce la posición de una partícula, y está definida R de t igual a 5t al cubo más 4t al cuadrado más 10t. Determinar, inciso A, la velocidad en el instante t igual a 2 segundos. Inciso B,
la aceleración en el tiempo t igual a 5 segundos. Bien, para resolver el inciso A, recordamos, bueno, ya ustedes lo tienen apuntado, si conozco la posición, la ecuación de la posición, para determinar la velocidad simplemente es la derivada, ¿correcto? Debemos derivar la posición, en este caso. Sí. La derivada de la posición me va a dar la velocidad. Derivando, ¿qué tendríamos? 15t al cuadrado más 8t más t. 10. Ah, no, 10, sí. Evaluando. Y con respecto a la aceleración, recuerden que es la derivada de la velocidad. O sería, en todo caso, la segunda derivada de la posición. ¿Cuánto es la derivada de la velocidad? 5. La derivada. 30. ¿Sí o no? Sí. Ya, baja el exponente, se multiplica y se reduce en 1. Evaluando, ¿qué nos queda? Para un tiempo de 5. ¿Cuánto vale la aceleración? Meditan, por favor, hagan sus cálculos. ¿86? Para La primera. ya. Y el otro sería 158. Listo, muy bien. Copien y les espero 3 minutos, 4 minutos para terminar de copiar. Esto que está dentro del paréntesis de la disculpe, ¿qué letra es? ¿Una P o una T? ¿Dónde? ¿Qué paréntesis? De la aceleración. ¿Esto? Ah, no está bien. ¿Aquí? Sí. T. Es el tiempo. Ah, Es ya. una Ya, gracias. No, no, pero disculpe, ¿no podría ponerle un rato al libro y le puedo sacar foto? ¿Perdón? Que si no lo puede poner un rato al libro y le va a sacar foto y ya lo puede volver a poner acá. ¿A qué parte del libro? A donde me hizo anotar el ejemplo 2. Ah, el ejemplo 2. Sí, por favor. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, ahí por qué.
¿Podemos pasar a la siguiente? Ingeniero, una pregunta. ¿El 30t más 8 de dónde salió? Disculpe. 30t más 8 Sí. es la derivada de la velocidad. Si Y bien cuando teníamos, esta es la posición. Aquí. y cuando deriva, eso debemos derivar todo, porque no sería 15. Aquí hemos derivado por primera vez. La primera derivada te da la velocidad. Ah, ya. Está bien, ahora sí. Y la segunda derivada de la posición te devuelve la aceleración. ¿Está bien? Ahora sí ya me di cuenta. Muy bien. Entonces, ¿me confirman si ya lo tienen copiado? Yo sí, ingeniero. Ya está, ya está. Bien, Igual. entonces, bien, pasamos a la guía de avance. Voy a pedirles que copien. Y antes de ello, sí, aquí. También tenemos aplicaciones referente a la economía. Por ejemplo, acá nos dice, el cálculo se ha convertido en un instrumento importante para resolver algunos problemas que surgen en la economía. Si para describir una cierta cantidad económica se usa una función f, entonces se emplea el adjetivo marginal para hacer referencia a la derivada de la función. O sea, en este caso, X es el número de unidades de algún bien de consumo. Los economistas usan frecuentemente las funciones costo total, costo promedio, el ingreso y la ganancia, que enseguida ustedes van a poder encontrar las fórmulas. ¿Ya? Entonces, si quieren copiar esto o directamente pasamos a las fórmulas. ¿A copiar? Directamente a la forma. Como gusten. A copiar, ingeniero. Ya, muy bien, les espero.
Ingeniero, la pizarra se movió. ¿Ya terminaron de copiar? Hasta la última, ingeniera. Entonces, a continuación vayan copiando las fórmulas de función de costo total, función de costo promedio, función de ingreso y función de utilidad, o también llamado como ganancia. Van a copiar el ejemplo 3, van a dejar un espacio y luego copian el ejemplo 4.
Inge, estos ejemplos en vez de ser 3 y 4 deberían ser 4 y 5, ¿no? Pero sí, es copiar también lo que es arriba la función de ingreso, función, eso igual hay que copiar la ingeniera. Sí, deben copiar las fórmulas y después el ejemplo 3. El ejemplo 4 hay que copiarlo igual. Dejan un espacio para el ejemplo 3 y sí, copian el ejemplo 4. Ah, bueno, gracias. Bien, ¿confirman si ya lo tienen? No, ingeniera, de ese voy por ahí. Un rato, ingeniero. Ya, está bien, espero. Sí. Para el primer inciso del ejercicio 3, ahí tenemos los datos y también, como nos pedía en el ejemplo 3, determinar las funciones de costo total, costo promedio, función de ingreso y de utilidad. Está ahí, escriban por favor.
¿Lo anotamos todo eso? Son las fórmulas que anotaste arriba. Sí, solamente anotar lo que es C entre paréntesis X igual a 10.000, desde ahí para abajo anotar. Y en la tarde yo les voy a pasar el enlace al grupo de WhatsApp. Sí, estén atentos, para las 2:30 iniciaríamos nuestra clase. Ya. Listo, ingeniera, nos Está bien, vemos. ingeniero. Con esto vamos a acabar, por favor, si no lo tienen, igual a la tarde voy a volver a presentar esto, ya, y yo me tengo que retirar. No se olviden su asistencia, por favor. Ya. Nos vemos. Ya está bien, ingeniero. Muy bien, hasta más tarde. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta Todo luego. bien, ingeniero. Que tenga buen día.